Si tú cotizas al Infonavit o conoces a alguien que forme parte de estos trabajadores con esta prestación, quédate en este programa porque les vamos a explicar los efectos y beneficios, si es que hay, de la última reforma a la ley del Infonavit que fue aprobada en el Senado hace unos días y que está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados. Esto es Luchadores al Micrófono, un espacio de la agencia de noticias Amexi, en donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, información, noticias, chismecitos y todo lo que tiene que ver. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Y bueno, pues ya escucharon, estamos a unos días de que concluya el año 2024 y pues pareciera que ya podíamos irnos bajando las manos para pasar los últimos días navideños, la jornada decembrina. Bueno, una primera Navidad después de la huelga. La huelga, es cierto. Los trabajadores y las ex trabajadoras de Notimex pasaremos por primera vez después de casi 4 años la Navidad en la casa y no en los campamentos trabajo. De huelga. Oye, eso fue muy grosero. Sin trabajo. Porque se fueron la fuente de empleo. Sí. En fin, que ese no era el punto. El punto es que estamos a días de concluir el año y aun cuando parecía que pues ya nos podíamos ir relajando para pasar las vacaciones de fin de año, relajados, como diría la canción, pues la realidad es que no. En la segunda semana de diciembre nos encontramos con la sorpresa que de una manera sorprendente y rápida el Senado de la República aprobó una reforma a la ley del Infonavit y fue trasladada a la Cámara de Diputados para también su aprobación. No ha sucedido esto último, pero esto sin duda es relevante porque se habla de que esta reforma lo que está buscando es que el gobierno tome control del dinero de los trabajadores. Pero más que el control, que pueda usar a su gusto el dinero del ahorro para la vivienda que hay en el Infonavit, que es de las y los trabajadores. Así es, este miércoles 11 de diciembre, en la noche, de hecho ya tarde se empezó a correr el rumor de que en la Cámara de Diputados se había presentado una propuesta de reforma a la ley del Infonavit y que se pretendía hacer una serie de modificaciones. Esto es importante señalar sobre todo la forma en cómo se dio este proceso de reforma, porque en la noche del miércoles se presenta la propuesta. En la misma noche se turna comisiones, al otro día se lo aprueban las comisiones y se pasa directo al pleno, es decir, en menos de 48 horas, una reforma que afecta a millones de trabajadores en este país, se aprueba en menos de 48 horas en la Cámara de Senadores. E inmediatamente, de hecho, antes de que termine el día viernes, ya esta reforma estaba en la Cámara de Diputados y se decía que se tenía la intención de que incluso esta misma semana ya se aprobara en la Cámara de Diputados y se mandara a publicar y sin que, preferentemente sin que esos millones de trabajadores ni pío. Así es. Nada más para poner en contexto, una reforma a cualquier ley o cuando se presenta una nueva ley tiene que ser avalada por las dos cámaras. A veces las reformas, o sea, puede salir desde la Cámara de Diputados y entonces se hace el planteamiento en la Cámara, se aprueban comisiones
pasa al pleno de la Cámara y de ahí se va a la Cámara de Senadores. Si la Cámara de Senadores la aprueba como va, sin modificaciones, entonces regresa solo para la aprobación. Si el Senado dice, no, saben que esto no me gusta y quiero que modifiquen esto, la regresan a la Cámara de Diputados para que se valoren esas consideraciones, a ver si los aprueban o no. Y una vez que ya se vuelve a aprobar en la Cámara, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. En este caso, bueno, esta reforma ya fue aprobada. Y ahí, para que se publique en el Diario Oficial, la presidenta en este caso lo tiene que firmar. Exacto, es un proceso que hace Gobernación, el Diario Oficial de la Federación lo publica la Secretaría de Gobernación, de hecho se publica en la mañana y en la tarde, y entonces, bueno, sí, tienen que pasar obviamente por una serie de firmas para su publicación. Bueno, en este caso, pues esta reforma pasó, como se le llama, de fast track, o sea, rapidísimo, veloz, para que nadie dijera ni pío. Sin embargo, antes de entrar ya al contenido de qué se trata, sin embargo, el mismo viernes un conjunto de sindicatos y trabajadores centrales, obviamente también la oposición dentro de la Cámara, se inconformaron por toda esta dinámica tan sospechosa con que se pretendía imponer la ley de el Infonavit. Y entonces desde el mismo viernes empezaron a salir pronunciamientos, publicaciones, etcétera, etcétera. Y el hecho es que hoy ya es miércoles y se está diciendo que ya en este año no habrá reforma al Infonavit. Pero bueno, ¿por qué? Parecieran que patearon el bote. Así es. Pero no bueno, ¿por qué toda esta... el día de hoy incluso... La presidenta, frente a los cuestionamientos de los periodistas el pasado lunes por esta manera en que se estaba aprobando, hoy se presentó en la mañanera el director del Infonavit a explicar, y hoy pues prácticamente ya es de conocimiento público de que hasta el próximo año se va esta propuesta de ley, y entonces eso da oportunidad para pues conocer, para profundizar sobre este tema, pero a grandes rasgos hoy precisamente pretendemos abordar de manera general lo que se ha conocido que implica esta reforma a la ley del Infonavit, porque ¿cuáles son los argumentos? A ver, primero, uno de los argumentos es que esta reforma pretende combatir la corrupción, la gran corrupción que hay en el Infonavit. Seguramente, o sea, desde mi punto de vista que seguramente sí lo hay, pero ese es el argumento o el pretexto para esta reforma. Segundo, que los directivos del Infonavit, los representantes de los tres sectores que es el gobierno, que son los patrones y que son los trabajadores, tenían salarios, incluso la presidenta dijo el pasado lunes que varios de estos directivos tenían salarios incluso por encima del salario de la propia presidenta. Y tercero, que se pretende impulsar, que esta reforma es parte de este plan para impulsar un ambicioso programa de vivienda para el país, que se habla, me parece que de 1 millón de viviendas, que forma parte de los compromisos que asumió la presidenta de la República durante su campaña. Entonces, bueno, estos son como los planteamientos a partir de los cuales se justifica esta reforma de la que estamos hablando a la ley del Infonavit. Mire, se supone, y eso es uno de los, o sea, esto que comenta Florentino, como ya dijo, son los argumentos. Pero uno de los principales temas de fondo que según estaban planteando este cambio es que es cada vez, y esa es una realidad, cada vez es más difícil conseguir o que los trabajadores compremos una vivienda en el país. Yo les voy a decir, de acuerdo, para quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, hay estudios incluso de organizaciones bancarias que dicen que aquí en la Ciudad de México el precio promedio de una casa es de alrededor de 1,500,000 pesos.
en las orillas de la Ciudad de México, porque la realidad es que en el centro unas de la ciudad 3 horas de aquí del centro son de la carísimas, ciudad. son arriba de 4 millones de pesos. Bueno, pero para poder comprar una casa de 1,5 millones, considerando que una hipoteca no debe de pasar el 30% del salario, implicaría que una persona tiene que ganar alrededor de 40,000 pesos para que le quede una hipoteca de ese porcentaje. Entonces imagínense cuántas personas realmente tienen ese nivel de ingresos en el país para comprar una casa. Considerando que el Infonavit... Los liquidados del Notimex dicen que son millonarios. Algunos. Considerando que los trabajadores del Infonavit pues tienen un ingreso promedio mucho menor a esto que mencionan las instituciones bancarias, pues claramente es más complicado comprar una casa. ¿Qué pasó en muchos años? Que muchos trabajadores comenzaron a ejercer su crédito Infonavit con unidades o viviendas fuera de la Ciudad de México, algunos en destinos turísticos u otros en donde les alcanzara. ¿Qué pasaba? Pues que eso generó que no fueran y que fueran viviendas abandonadas, que dejaban de pagar, y eso también en un momento se generó un problema muy fuerte de cartera vencida. De cartera vencida y de viviendas abandonadas del Infonavit. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo se fueron haciendo algunos esquemas para que el Infonavit, para las personas que tenían la posibilidad, pudieran apoyar la construcción de vivienda. Desde hace muchos años, el Infonavit solo presta crédito para compra, construcción o remodelación de vivienda. Y ahora, con esta reforma, lo que se pretendía o lo que se pretende es que si a mí no me alcanza para comprar una vivienda, que ese dinero lo usemos para rentar una casa y eventualmente poder comprar una vivienda. Por supuesto que esto también generó mucha controversia porque decían, ¿por qué voy a usar mi dinero para rentar si se supone que es para comprar? Eso por un lado. Porque construyen la casa con mi dinero. Exacto. Y luego me la rentan. Luego me la rentan y no me voy a quedar con la casa y se van a quedar con mi dinero. Y el otro punto es que como justo uno de los factores que ha aumentado la vivienda son los precios de los materiales y la construcción o sea, todo lo que conlleva la construcción de vivienda, dijeron, bueno, pues si el Infonavit tiene una cantidad importante de recursos, pues que podamos usar esos recursos para construir vivienda. ¿Cuál es el tema aquí? Que ese dinero, y estamos hablando de que el Infonavit tiene alrededor de 2.6 billones de pesos, billones de pesos, es decir, millones de pesos. El Infonavit es uno de los principales administradores de recursos del dinero de los trabajadores. Todo ese dinero es dinero que los trabajadores fueron acumulando en el tiempo. El dinero del Infonavit, ¿cómo se genera? Pues hagan de cuenta, el Florentino gana 10,000 pesos. Otra vez voy a hacer el patrón. El ejemplo. Hagan de cuenta que Florentino gana 10,000 pesos al mes. Y de acuerdo a las aportaciones, la aportación, si no me equivoco, y espero no equivocarme, por favor, si alguien me ve que estoy cometiendo un error, corríjanme, pero es de 5%. La aportación del salario se va para la subcuenta de vivienda. Una parte la pone el patrón, una parte pequeñita la pone el trabajador. Pero ¿de dónde sale el dinero del patrón? ¿Lo saca de su bolsa? Pues no, porque del trabajo de los trabajadores. Decir, la aportación del Infonavit viene de las 3 fuentes, ¿cierto? ¿No es cierto? Dos fuentes. El gobierno en este caso no pone. Perdón, me estoy confundiendo. En el Fobiste sí. Con la Afore, con la pensión. Sí. ¿Por qué? El chiste es que al ser una parte de la seguridad social, la aportación del Infonavit sale de nuestro salario, el 5%, ¿vale? Entonces, esos 2.6 billones de pesos que ha habido, que tiene de cuenta el Infonavit, es dinero de los trabajadores. Y en la última reforma que hubo, hace muchos años, el punto era que si yo tenía ese dinero, pero yo no jamás ocupaba mi crédito Infonavit, porque eso pasaba. Sí, a los 10 años no ocupabas
No, un crédito. al finalizar tu vida laboral, ese dinero te lo dan a tu pensión, que ese es el meollo Claro. del asunto. E incluso, si tú ya ocupaste tu crédito Infonavit y compraste una vivienda, pero la pagaste y sigues cotizando Ajá. al Infonavit, ese dinero que vas acumulando, al momento del retiro, se te va esa bolsa, la puedes reclamar, o se te va al fondo de retiro, al dinero que tú vas a tener para el retiro. Y entonces el punto es ese, que ahorita dicen, ¿qué va a pasar si el Infonavit usa ese dinero que tiene para construir viviendas? Van a usar mi dinero, ¿y dónde se va a quedar mi dinero? Ya no me lo van a mandar para mi pensión, o ya no me va a alcanzar para dar créditos. No hay en la reforma, hasta donde lo hemos revisado, no hay claridad sobre específicamente cómo se estaría usando o si se estaría usando ese recurso, que al final ese es el problema, que queda ambiguo, con posibilidad de que sí se pueda usar ese dinero sin tener claridad para cuestiones que no lo son. ¿Cuál es el argumento? Pues que ese dinero es de los trabajadores y no se debería de tocar. Así es, aunque la presidenta, el director de el Infonavit, los diputados, los senadores están prácticamente desde el miércoles hasta el día de hoy, no se han cansado de plantear de que está protegido el ahorro de los trabajadores en el Infonavit. Sin embargo, efectivamente ya lo hicieron, de hecho, con los fondos de las Afores, que se utiliza para crear el Fondo de Pensión para el Bienestar. Se destinó, si no mal recuerdo, 40,000 millones de pesos para crear, del dinero, del ahorro de los trabajadores, se utiliza para crear un programa social que es Pensión para el Bienestar. Entonces se dice que esto que se quiere hacer en el Infonavit es algo parecido, utilizar el ahorro de los trabajadores para construir vivienda, el millón de viviendas con que se comprometió la actual presidenta, e incluso también hay una ambigüedad porque esta vivienda no precisamente estaría destinada solo a los derechohabientes del Infonavit, dueños de ese dinero, sino podría estar a subasta de cualquier persona, porque no solamente se refiere, o al menos no hay precisión de que sea solo para los derechohabientes. Uno, y dos, lo que decías, utilizar este dinero, construir vivienda y pagar renta de esta vivienda, la vivienda para jóvenes, que es otro programa que está planteado. Entonces, todo eso es lo que ha generado esta oposición que han planteado un conjunto de sindicatos, entre ellos los que forman parte de la Asociación General de las y los Trabajadores. Se ha sumado el STUNAM en el pronunciamiento, la Unión Nacional de Trabajadores de igual manera. Varios posicionamientos ha habido ya sobre esta situación, porque además el otro tema es ya la forma en cómo se está reestructurando los órganos de control interno del Infonavit, que se le pretende prácticamente ir pasando a que el gobierno tenga un mayor control en los órganos de decisión interno del Infonavit. Que al final ese es donde se ve el riesgo. ¿Por qué? Porque primero, el Infonavit, hasta donde como funcionaba ahora, era pues un órgano tripartita en donde estaba el gobierno, pues, que es el que lo administra, pero tenía una dirección del sector empresarial y una dirección del sector de trabajadores. Estas direcciones del sector empresarial y del sector laboral como venían operando, se modifican, y además hay comités que modifican el número de integrantes, en donde en todos los casos hay una mayoría de gobierno. Por ejemplo, si en un comité había 3 integrantes, uno gobierno, uno de representante empresarial y otro del sector laboral, pues ahora resulta que en lugar de 3 va a haber 5, y 3 van a ser del gobierno, uno del sector empresarial y uno del sector de trabajadores. Y así, si había 6 integrantes, pues ahora va a haber 4 del gobierno,
uno de laboral y uno del empresarial. Si había 4, 2 van a ser de gobierno, 1 empresarial y 1 laboral. El chiste es que en todos va a haber una mayoría de representación y de toma de decisiones del gobierno. Entonces, lo que dicen es, bueno, en la ley no dice que se va a usar el recurso, pero teniendo mayoría en todos los comités, pues claramente se pueden tomar decisiones que el gobierno decida para esta situación. E incluso yo he escuchado a dueños o directivos de desarrolladoras que dicen, a ver, esto de que ahora el Infonavit pueda construir viviendas, pues ya lo venía haciendo, no había necesidad de que se modificara nada porque tiene esquemas en donde se permite que el trabajador apoye, que el Infonavit apoye la construcción de viviendas. En fin, ha sido muy cuestionado esta situación. Y tan es así, como decía Florentino, que entre los diferentes pronunciamientos, esta semana hubo tanto planteamientos concretos como manifestaciones. Y de lo relevante que a mí me parece en estas manifestaciones es que los integrantes de la Asociación General de las y los Trabajadores, que es la nueva central que les hemos venido platicando, pues va a presentar o está trabajando en la presentación de una queja o una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo, porque al ser una reforma de gran magnitud e impacto para las y los trabajadores, este sector no fue ni consultado. No les dijeron a los líderes sindicales o al sector así de, oye, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? No les dijeron absolutamente nada, simplemente pasaron, dijeron, y ese es parte del planteamiento que hacen las organizaciones sindicales. Oye, pues cómo el gobierno hace una modificación de tal magnitud que va a tener un impacto significativo en el dinero de los trabajadores y ni siquiera se les consultó. Sí, así es, y es importante también señalarlo porque también dentro del movimiento hay un debate, pero ¿cómo es que hay que defender la representación de los trabajadores, sino que ahí lo ocupan o lo han controlado los charros, quienes no representan a los trabajadores, etcétera, etcétera? Pero el fondo no es ese, el fondo es el objetivo con que se está planteando esta reforma de asumir el control de el gobierno, asumir el control de un dinero que no le pertenece. Entonces, y además de que en estos casos el gobierno, como bien dices, en el convenio 164 de la OIT obliga, y que está ratificado por México, obliga al gobierno mexicano, en este caso particular, de llamar a los trabajadores, de considerar la opinión de los trabajadores para que pueda implementarse una reforma que va a afectar directamente los intereses de los trabajadores, cosa que ni el gobierno de Claudia Sheinbaum, es decir, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, es decir, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, en donde inició esta, como Cámara en donde se presentó esta reforma, no pidieron ninguna opinión a decir de los propios trabajadores. Entonces, a partir de eso, desde el mismo día viernes que se conoció esto, los sindicatos, en particular la AGT, como se está planteando, la ONT, empezaron a generar los pronunciamientos y el día lunes se anunció la presentación de esta queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, ahí mismo donde está el expediente de el Subnotimex. Exacto. Sí, la verdad es que es algo importante porque cuando hay realmente voluntad de tomar en cuenta los sectores, las propias cámaras generan mesas de diálogos, foros de debate, de discusión. O el Parlamento abierto. O el Parlamento abierto, en donde van y los sectores o los representantes de los sectores pues dan sus puntos de vista, comienzan a hacer planteamientos, pero en este caso nada. Entonces imagínense ustedes, bueno, para ponerlo en contexto también, es cierto, en el país, y ya lo decíamos al inicio de esa transmisión, en el país el 40% de los trabajadores trabajan en la formalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajan o que participan de la seguridad social. Esto es tener tanto IMSS o ISSSTE como Infonavit o FOBISSSTE. Entonces, son muchos mexicanos. El resto, y a lo mejor
esos 6 de cada 10 trabajadores que no tienen van a decir, bueno, a mí qué me interesa, ¿no? Pues nos debería de interesar a todos primero porque es el ahorro de los trabajadores. Acuérdense que todo el recurso que sea de la seguridad social es heredable, es de los, es decir, a lo mejor yo no trabajo, pero resulta que mi esposo o mi esposa sí. Bueno, ese dinero nos corresponde a todos y le corresponde a los hijos. Sobre todo, acuérdense que ese ahorro, si no lo usan para vivienda, debe de ir a su pensión y la pensión es heredable. Para muchos de los mexicanos, ese ahorro que se ha construido, que se construye a lo largo de la vida laboral del trabajador, para muchos es su único patrimonio que tiene en la vida. Y si ahora no sabemos cómo lo van a usar o si se los quieren quitar, pues imagínense, le están quitando o estaría poniéndose en riesgo el patrimonio de millones de mexicanos. Sí, y por ahora, después de esta acción de algunos de las centrales, obviamente es importante decir que con esto de que pues no todas las representaciones de los sindicatos son democráticos ni tienen el interés de atender este tema, pero ha sido importante ya la decisión de algunas organizaciones y sindicatos de recurrir al Comité de Libertad Sindical de la UNT para que éste intervenga y se establezca un diálogo como el gobierno mexicano está obligado a hacer con los trabajadores. También anunciaron que van a recurrir a las movilizaciones y están llamando a la unidad de los trabajadores del país para detener o por lo menos que se escuche la voz de los trabajadores en esta discusión. Y el día de ayer que se realizó el meeting en la Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución, escuchábamos que se reconoce que ya frente a esta inconformidad de los trabajadores del país, de los sindicatos en el país, ya la propia Cámara de Diputados anunció de que esta discusión se va para febrero y no se aprueba de fast track como se tenía previsto para esta misma semana. Hoy mismo el diputado Monreal anunció que a partir del 6 de enero empezarían los famosos parlamentos abiertos en donde se escucharía a los patrones y a los trabajadores en teoría. En teoría. Que esos son de los riesgos que siempre platicamos o que hemos destacado del de tener una mayoría en el Congreso por parte del partido en el poder, porque justo se dan estas situaciones. Ahora, estas expresiones de las organizaciones sindicales, de las centrales sindicales, pues nos permiten justo hacer esto que comenta Florentino, que realmente se haya pateado la discusión, que hoy todavía no sea no esté aprobada en su totalidad y que entonces hasta ahorita planteen la posibilidad de sí escuchar los planteamientos de los trabajadores. Pero ¿eso qué implica o por qué se da? Pues a partir de las acciones que hacen estas organizaciones, no porque hayan venido a decir, oye, ¿cómo ves? Te pido tu opinión para que me digan. No, ya cuando está es así como, no, espérate, no lo vas a pasar porque no te vamos a permitir que lo hagas. Y bueno, nada más me gustaría destacar algunos de los comentarios que nos están llegando. Dice Jonathan González, ¿de qué vale el ahorro heredado sin un patrimonio tangible? Pues bueno, no lo ves porque está ahí, pero tú tienes derecho de reclamar ese dinero. Es dinero que tú ganaste y que se está guardando en ese sentido, que ese es el tema, que a lo mejor no lo ves, pero ahí está y es tu derecho reclamarlo, ¿no? Y si no, en caso de que tú faltaras, pues tu familia. Dice, eso sería bueno si no existieran las afores. Bueno, lo que permite ese derecho heredable justo es dentro del esquema actual, no otro. Dice Francisco Carmona, deberíamos pedir ayuda internacional. Pues justo eso es lo que están planteando con esta queja o este reclamo de la OIT, en donde se diga, oye, en este convenio o en estos argumentaciones que presentan al organismo internacional, dice, para hacer una reforma de esta magnitud, debe de haber diálogo con la clase trabajadora y no se está planteando. Así que, a ver, tú, jálale las orejas. Dice Joel Vega Márquez, exigimos control de administración obrera del Infonavit y del IMSS e ISSSTE y FOBISTE. Sí, pues esa es la idea.
María de Jesús Chacón Gutiérrez dice, seguramente nuestra presidenta va a arreglar eso. Lo primero, el pueblo. Pues eso es lo que confiamos. Dice Arenas, los derechos de los trabajadores nunca se han conseguido sin pelea de los patrones. Exactamente. Sí, de hecho, aquí un comentario, porque ayer entre los posicionamientos que se dieron se planteó de que, primero, de que se detuvo esta reforma a partir de la acción, la movilización de los trabajadores. Segundo, incluso el propio secretario general del Sindicato de Telefonistas decía, va a depender de nosotros, de la fuerza de los trabajadores, si se escucha realmente o no la voz de los trabajadores, y va a depender de la capacidad de movilización de los trabajadores, si es que se escucha o no, porque bien, a partir de enero pueden abrir los famosos parlamentos abiertos y se presenta un tal Pedro Aces a hablar a nombre de los trabajadores, o se presenta... innombrables. Porque luego dicen, ay, sí, el líder de tal representante de los trabajadores, y en realidad, pues no, estamos hablando de líderes charros, ¿no? Así es, entonces va a ser importante esto, y esta historia seguramente va a continuar porque no está dicha la palabra final si se va a aprobar tal y como está planteada la reforma, con estos riesgos que estamos comentando, o hay esa posibilidad de modificación. Entonces vamos a seguir contando esta historia seguramente, y Adriana tiene muchas preguntas ahí que responder, entonces... No, nada más la última comentario de Karina Arjona, dice, la clase obrera siempre sale perdiendo. Fíjate, Karina, que pues no, yo creo que al contrario, y yo retomaría uno de los comentarios anteriores, justo que todos los derechos que han tenido los trabajadores, o que tenemos hoy, el hecho de que tengamos una jornada de trabajo de 8 horas, el hecho de que se paguen aguinaldos en estas fechas, son triunfos de la clase trabajadora a partir de estas luchas. Claro, siempre te van a querer joder, sí, pero ahí está en que no nos dejemos y que organizaciones como las centrales sindicales o los sindicatos hagan realmente el papel para el que fueron creados, ¿cierto o no es cierto? Así es, eso se llama lucha de clases, es decir, los patrones, los gobiernos siempre van a buscar ellos incrementar sus ganancias a costa del salario de los trabajadores, a costa del bienestar de los trabajadores, y por su parte los trabajadores toda la vida han luchado, y todos los derechos, como dice Adriana, se han conseguido a base de la lucha de los trabajadores. Los 8 horas, que ahora, que en este momento ya resulta exagerado el trabajo de 8 horas de trabajo diarios, ahora se está reclamando 40 horas. Entonces todas esas conquistas, todos esos derechos más bien han sido conquistas de los trabajadores a base de lucha. Dice María Huerta, necesitamos voces reales que somos los trabajadores y no representantes sindicales. Fíjate, María, que yo ahí tengo un asunto. Cuando el trabajo de un sindicato es democrático y es legítimo, independiente, es lo que nosotros deberíamos de buscar. Claro, las representaciones sindicales charras o con un interés o afines a las cuestiones políticas, pues no van a representar a la clase trabajadora. Pero ¿qué es el trabajo de un sindicato? Es pelear la defensa en unidad. Un trabajador por sí solo no podría hacerlo. Lo tenemos que hacer en conjunto. Y en este caso, que es parte de lo que se viene trabajando y que les venimos comentando con estos nuevos referentes, es que se juntan varios sindicatos para pelear un solo fin. Y entonces ahí hablamos de un número significativo de trabajadores peleando por un solo fin. Les ponemos el ejemplo. El sindicato de telefonistas tiene... ¿cuántos trabajadores? Alrededor de 60,000 trabajadores. Casi 30,000 activos y otro tanto de jubilados. Y si se suman, en este caso, con el Stunam, que tiene una representación de más de 30,000 trabajadores, pues ya estamos hablando de 90,000 trabajadores que están pidiendo esa exigencia.
Y si los juntamos, que en este caso en la AGT está el sindicato de mineros, la verdad es que no sé cuántos tengan el sindicato de mineros, pero es un sindicato de los de mayor número, pues entonces ya vamos sumando un número de trabajadores. No es lo mismo que los trabajadores en lo individual lo podamos hacer, por eso esa es la importancia, pero está en nosotros trabajadores realmente exigir un trabajo legítimo, democrático, independiente de esos sindicatos. Porque como decíamos, tenemos a otros en el país que, ¿cómo se llama? La CATEM, que es la que representa a Pedro Aces, que es diputado, y ese señor se sienta con Slim. Se sienta con otros empresarios y que claramente no va a representar a los trabajadores, quienes están dando la lucha. En este caso, fíjense, el señor Pedro Aces se sienta con Slim y el sindicato de telefonistas, que es la empresa de Slim, son los que están haciendo la lucha en este momento con el tema del Infonavit. Entonces, estamos hablando de organizaciones que tienen objetivos e intereses diferentes, con quienes nos vamos a ir, porque solos no lo vamos a poder hacer, y eso es lo importante de la unidad entre organizaciones sindicales, sociales, campesinas y demás. ¡Oh! Muy bien, pues este tema va a seguir dando de qué hablar, entonces en Luchadores al Micrófono le vamos a dar seguimiento en www.amexi.com también. Ajá, en la agencia de noticias Amexi, ahí les estamos dando toda la información, las notas, síganos, les recordamos en Instagram y TikTok, luchadores-al micrófono, ahí estamos todos los días. Okay. Pues bueno, se nos acabó este programa, podría ser el último del año. Pero estamos muy contentos de ver que ustedes nos permitan llegar hasta donde están. Les pedimos que nos apoyen. Este es un espacio justo para la clase trabajadora, para todos los que hacemos el esfuerzo todos los días de salir a trabajar. Y bueno, pues hay temas importantes que es lo que nos da vida a este espacio. Tal vez el próximo programa, independientemente de la fecha que sea, podemos hacer un recuento ya de todo lo que ha sido el año y bueno, ir viendo cómo viene el 2025. Entonces, pues no se pierdan el siguiente episodio de Luchadores al Micrófono. El chisme nos da vida, claro, María, aquí los chismes y los chismes laborales es lo nuestro. Sí. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, les mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones, pasen bonitas fiestas navideñas y nos vemos pronto. Adiós.